vamos a charlar un poco de economía, de política ¿Sí? y conocer un poco más a Diego Bocio. Claro. Porque Diego, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Tenemos una costumbre que, a ver, esta idea surgió, tampoco es brillante, pero surgió de la posibilidad de, en un año tan político, tratar de hablar de política sin hablar demasiado de política. La idea original era tomarnos con humor la política y está muy difícil, está complicado. Entonces lo que decimos es vamos a averiguar un poco más sobre candidatos y no candidatos, gente de la política. Entonces hoy que tenemos por ejemplo un día en el cual buscamos sabores ancestrales, le preguntamos a nuestra gente qué sabor recordás y te gustaría recuperar. Vos siendo tandilense debes tener un par de sabores. Sobre todo porque han cambiado, viste, algunas cosas se han degradado con el paso del tiempo o han cambiado las fórmulas. ¿Golosina o snack favorito? ¿El snack favorito? Sí, o una golosina favorita. Yo me acuerdo que al lado de mi abuela vivía un señor que repartía peguamar, que era una fábrica. Sí, claro, de palitos, de los palitos. Marplatense. Olvidate, los Eran palitos impresionantes, así salados. que nada, Qué tengo ricos. ese recuerdo. Bueno, pero vos es que a mí me explicó mi nutricionista en su momento que el tema de las galletitas y todo eso, lejos de haberse degradado, le meten algo en el azúcar o en la sal que hace que sean totalmente adictivas. Sí, no hay Sí, manera de dejar de absolutamente. comer. Es un problema, aflojá con glutamato, eso. se lo meten a todo. Claro, no podés parar. Metés mano, bueno, eso pasaba con los tuyos. ¿Dónde fueron tus últimas vacaciones? Mis últimas vacaciones me fui con mis hijas a Los Ángeles y Brasil. ¿Hace poco? Hace poco, sí. Hace poco. Sí. No conocía Los Ángeles, la verdad que me sorprendió. extraordinario. Malibú, Santa Mónica. No, además es una ciudad con varias ciudades. Sí, sí, Ninguna sí. especialmente céntrica y de todo por todos lados. La verdad que hacía mucho que no salía al exterior, pero me pareció impresionante. Y aparte la conducta. Vos sabés que venía caminando, vi un robot, venían mis hijas, tengo una hija de 13 y una de 8. Y el robot es como que le lleva las cosas a la gente, ¿no? Mira vos. Y solo. Wow. Funciona. Y se le sale la rueda y viene un señor a ponerle la rueda, ¿no? Para que siga. Y Claro. mis hijas, viste, sorprendida con el robot y el robot deja Y lo raro es que al final del día el robot seguía estando ahí. Claro. Sí. Ah, bueno, Nadie eso se lo no- lleva a casa. porque no se ve la Nadie se lo lleva. Pero pará. A la estatua de Gaby Sabatini le falta la raqueta. ¿qué querés que te diga? Hablemos también de la cantidad de gente que duerme en la calle en Los Olvidate, Ángeles, no, ¿no? olvidate. había un horario que no podíamos salir. y Obvio, nada. digo, hablemos Olvidate. porque Sí, hay, sí. ¿eh? No, seguro. ¿Dónde y con Cantidad. quién viste la final del Mundial? La Sí, vi en mi- por ahí no la viste. No, sí. Sería una noticia. Ese No, sería el título. no. No vi la final del No Mundial. vi No ese- me interesó ese- la final claro. de esos desclasados. No. Unos por favor, animales. No. La vi en mi casa, la vi con mi familia en mi casa. ¿Tuviste cábala o era una cosa rotativa según donde te tocara verlo? No tengo cábala. No, mirá que soy enfermo de Racing, me encanta Mostaza. Sí, pero te no- escuché no entrar, iba a entrar por acá y habló de Chatruc. no Digo, tengo- evidentemente es Racing. no tengo. Hablando de sabores, vos sabés que a mí me tienen mucho recuerdo los olores. Sí. Y cuando voy a veces al club, empiezo a sentir el olor a polvo de ladrillo. Y eso me Claro. transporta a Tandil, al club independiente donde jugaban. Maravilloso, sí, Qué donde bien. jugaron todos. Bueno, es como que vengo caminando Bueno. ahí y digo, me acuerdo de los chicos de Me pasó- igual soy amigo, muchos, ¿no? Claro, totalmente, porque me pasó de tonto la primera vez que fui a Wimbledon, que era mi fantasía, fue el último Grand Slam que cubrí, y fui los días previos a empezar el torneo y me quedé sentado como 40 minutos al borde de una cancha secundaria sintiendo el olor al pasto nada más. Que te transporta, ¿no? Claro, como porque los sabores te transportan pues los además olores, decís, ¿no? puta, pero acá nació todo. No hay porque lo tuvieron que mudar por un Sí, tema sí, de carbón, pero decís, acá no había tribunas y se jugaba al tenis. Acá, vos sé que en una época, en Wimbledon a las 5 de la tarde dejaban de jugar al tenis y el té se tomaba dentro de la cancha. Los espectadores y los jugadores se sentaban, armaban las mesitas y tomaban el té en la Claro, cancha. Era claro. extraordinario. Sí. ¿Se te pegó una canción que no puedas dejar de cantar? No te vamos a pedir que la cantes. No, me gusta mucho Vicentico. Vicentico, Me cae muy ok. bien Vicentico. El otro día, ahora estoy poniendo una que tienen de cumbia, ahí no me acuerdo el nombre, pero me encanta. Bien, deporte, dijiste el tenis. No, el fútbol. El fútbol. Juego al pádel, juego boxeo, pero Bien. básicamente el fútbol. Bueno. Nunca jugué al tenis. La verdad que sí, mis amigos jugaban al tenis, los chicos jugaban al tenis. Sí, bueno, ir a Independiente de Tandil y querer jugar al tenis era bastante frustrante para Yo cualquiera. era de ¿no? Santa Marina, pero todos mis amigos iban ahí, jugamos al fútbol y lo veíamos a los pibes jugando De al unos tenis animales. y son chicos que eran de vecinos nuestros, ¿no? Que no me digas una diagonal del crecimiento, puede ser una careteada decir que ese es el último libro que leíste, que es el tuyo. No. Pero ¿cuál es el último libro que leíste? Mira, leo varios a la vez. Hay uno que tiene que ver con el tenis, que es el de Agassi, que Sí, lo terminé, fantástico. me encantó y vi algunas cosas interesantes. Y hay uno que es la vida de Julio César hasta el año Yo soy Roma, Sí. de Julio César hasta que él cumple los 23 años. Es fascinante la vida de Julio César hasta los 23 años, cómo hace el juicio y el paralelismo con
la corrupción, la ruta que no se hizo, los Wow. macedonios, nada, es increíble. Y el tipo, cómo logra ser fiscal, porque Claro. en realidad el fiscal tenía que ser un ciudadano romano para defender a los griegos, y cómo logra eso, y bueno, nada, se tiene que escapar, y bueno, quiero después ver toda la etapa de general y cómo vuelve a Roma. Claro, pero hasta los 23 años es Por increíble. eso, flacos, ¿no? sepan que hace muchísimos años había gente que a los 23 ya había tenido una vida para escribir un libro. Sí, claro. Sí, y ustedes, y ustedes todavía Chicos, están bajo están en la la teta casa de de los mamá. viejos. Claro, viejo, vago de mamá que lava porquería. la vida de ropa. Julio César hasta los 23 era Claro. fascinante. Pues sí. Era una Claro. cosa... Juana de Arco a los 14, ¿qué está pasando? estamos Bueno, la yendo vida era acá. más corta, Gonzalo, había que apurarse. Exacto. Es ¿Leíste verdad. el libro de Cristina? No, ¿El de Macri? no. Listo, te sacaste encima la próxima pregunta. Esa. Por añadidura no puede ser nada. Yo tampoco. No, leí leí ninguno. mira, dos libros que recomiendo de expresidentes. El de Obama me encantó, sobre Ay, todo sí. cuando gozo. Y Maravilloso. para mí uno muy bueno, quizás... Bueno, vos sabés, de Wimbledon, es el de Tony Blair, Memorias de Tony Blair. Sí. Tony Blair, un líder, un dirigente, pero la sustancia de ese libro, los detalles de ese libro, lo leí 2 veces, con eso te digo todo. Es inglés, pero bueno, ¿Cocinás? poco, de asado. No. Ah, Es como ¿qué jugar a querés? la Play. Es como jugar a la Play. Todo hacemos ¿y asado. qué todo- querés? En Tandil, ¿qué querés? ¿Cómo entender qué querés? No. Me va a llamar Lole de épocas de queso y me va a putear. Mandale un beso a Lole. Claro. Vecino mío, la Lole otra dice, un esquina. capo, un capo, un capo. 14 de En julio, realidad- 14 de julio y Sarmiento, y la Claro. otra y 14 de julio y San Martín. En realidad no, medio nos abandonó, pues está con la de turismo, me parece. Sí, ¿no? puede Metido. ser, hace mucho que Claro, lo veo. vos es que entras en el lugar. Ay, es maravilloso y- ese lugar. y No te tiene- va- y no tiene chance. no podés comer. No. Porque ya el olor te va llenando la panza. Entonces comprás para llevarte al otro lado. Es extraordinario. Y además, sobre todo, Qué maravilla. algo que hay que rescatar, que es algo cuando hablamos de economías regionales y demás, la cuestión de amor propio y de orgullo. Me tocó parar en Una cabaña. unas cabañas que tienen su producción propia Sí. y me llevaron una vuelta al galpón donde tenían la producción que nos sacan a la venta, pues es experimental. Sí. Entonces empecé, probá este a ver si te gusta, porque no lo lanzamos todavía, este salame grueso, picado grueso al whisky. Al whisky, Y te sí. daban esto. No, este es no sé, al champán, tic, y la elaboración, el desarrollo, aunque después no lo saquen a la venta, ¿no? Sí, sí, bueno, es una cultura muy... Tandil es un vergel, digo, Sí, ¿no? claro. Claramente es un vergel, no hay villas, es una ciudad de 140, 150 mil habitantes y hay una cultura muy fuerte, se ve que tiene que ver, mi mamá es inmigrante Sí, y claro. todos son inmigrantes, desde los Cañoli, desde Claro. de INSA, de, Claro. los de las Dinas, los chicos que hacen Exacto. Atilio Maniasco, los chicos que hacen la Escuela Granja que es una gran escuela técnica agropecuaria que hace unos quesos impresionantes, que tienen un tambo y lo hacen ahí. La verdad que sí, todo eso y ojalá se pueda multiplicar y ojalá mejoren, y están mejorando, hay un clúster quesero, el tema del salame, hay Totalmente. mucho para Bueno. mejorar y vos, Tandil, pero vas a Mercedes, Sí, vas a Mendoza, claro, digamos, claro. Sí, cuando Córdoba, nosotros olvídate. Y en una descubramos todo ese potencial es increíble. Sí, sobre lo de Tandil. Dale, En dale. una época, hace muchos años, Sí. recuerdo, se hacía una competencia de jardines delanteros de las casas, que tenía que ver, no sé, estoy pensando, pero debe haber sido la década de en los 80 aproximadamente, fines de los 80. Y si vos ganabas, no pagabas los impuestos durante un año. Entonces, no me acuerdo. de eso. paseabas por las calles de Tandil. Para y de ver- para ver era la- una la- maravilla, las sí. flores, cómo estaba el césped cortadito, todo súper ordenado. Sí, sí, Una sí. preciosura. Era una soncera que podía efectivamente llevar adelante un municipio y embellecía enormemente la ciudad. Absolutamente. Totalmente. Bueno, en Brooklyn lo hacen, ¿no? A Sí. fin de año el tema de las casas decoradas por la Navidad. Claro. Y está Sí. todo el mundo paseando y se esmeran Y y no sí. sé. Bueno, lo pasa en San Martín de los Andes con las rosas. Las rosas. También, Claro, claro. es exacto. extraordinario. Exacto. Respecto de lo que decías, lo de Atilio Mañasco, Don Atilio es Sí. la marca actual, pero Mañasco, hablando de sabores ancestrales, hacía un dulce de leche extraordinario. Increíble. Dulce de leche de mesa, no el reserva, como decimos nosotros. Ibas al supermercado y lo comprabas, cosas que también se fueron Y desactivando. te lo ponen en una cajita de, Exactamente. de cartón. ¿no? Sí, Así sí, sí, funciona. magistral. La verdad que maravilloso. Bueno, Bueno, y hay que hablar un poco de política. Un poquito, un Lamentablemente, poquito. Tan lindo viene todo, tan Bueno. agradable. pero me gustaría empezar por algo vinculado a lo que fue tu tarea largamente trabajada como directora ejecutiva de ANSES de muchos años, 2009-2015. Muchos años y además también enfrentarte con la necesidad de resolver un montón de problemas que se acarreaban en ANSES en aquel momento. Digo, ¿qué te pasa cuando escuchás a alguien como Javier Milei decir hace horas nada más que si él es presidente van a volver las AFJP? Que es imposible porque culturalmente la Argentina no está preparada para eso. Mira, hay pocos acuerdos en la Argentina que son sustanciales. Nosotros, el Macri mandó una ley y nosotros incorporamos, y fue votado incluso por el propio kirchnerismo, yo estaba en el bloque justicialista, no en el kirchnerismo, y el propio macrismo, que
el régimen de jubilación era de reparto y público. Entonces yo creo que tratar de ir contra la naturaleza de lo que está involucrado en la sociedad me parece un error enorme. Lo mismo pasa con la dolarización. Yo el otro día leía un artículo de Rosati, presidente de la Corte. Sí. Les recomiendo que lean la parte sobre si la Argentina puede adoptar o no adoptar una ley, una moneda extranjera. Dice textual: es inconstitucional, no estaríamos cumpliendo el mandato constitucional. La Constitución no pasó de moda, existe, es la manera por la cual nosotros nos ordenamos. Que haya que reformarla, eso es otra cuestión, pero es la forma central, sustancial en donde nos ordenamos. Y lo mismo ocurre con la seguridad social. Pasó lo mismo con la ley de movilidad jubilatoria. Yo lo dije en ese discurso, yo no la voté esa ley. No era mía, no era nuestra. Era el mundo, no creía nadie en nada. El INDEC, ¿se acuerdan que daba cualquier cosa? Y había algo que la gente más o menos creía. ¿Qué hicieron? La cambiaron. Y después volvieron para atrás. Entonces, yo las cosas que están arraigadas en la sociedad me parecen que forman parte del ADN. Acá culturalmente la gente quiere laburar, quiere aportar, quiere tener una jubilación. Y después otro mito que quiero sacar, que es el de las moratorias truchas. Ajá. Yo les digo, y quiero ser contundente en esto, cuando vos... El sistema de seguridad social, la mitad, un 55% son aporte y contribuciones. El resto, vos vas y compras en Donatilio, te emiten un ticket y aportás a la seguridad social. Claro. Y no te preguntó a vos si estabas en blanco o en negro. Absoluto. Con lo cual, es lógico que el sistema de seguridad social también contemple a esos trabajadores. Pero una cosa más, nos escandalizamos cuando hablamos de las moratorias, pero no nos escandalizamos cuando hablamos del blanqueo. No, estoy de acuerdo, pero hay una cosa intermedia en eso, que es quienes formamos parte del sistema, quienes aportamos a través de comprar el salame en Donatilio o el queso en Donatilio, y que de golpe vemos que se hace cada vez más chica la torta porque hay gente que está totalmente fuera del sistema por elección, no porque fue víctima, o porque a político le conviene electoralmente sumar gente o hacer que queda bien con la gente, cuando quedar bien con la gente es darle vida todo el día, no un mes antes de las elecciones. Absolutamente. Y ahí es donde se genera esta cosa entre pobres, digamos, ¿no? La lucha entre el pobre que labura y se rompe el culo y el pobre que no laburó nunca, no tiene interés de laburar o sale de caño y también recibe el derecho a la moratoria. Coincido que empiezan a coalicionar derechos y empiezan a coalicionar, escuchame una cosa, ¿por qué no hay una diferencia entre quien tiene moratoria o no? Pero yo te voy a dar un dato que está en el libro. Sí. Del 2003 al 2011, la Argentina generaba 300.000 puestos privados por año en promedio. Sí. Del 2011 a la fecha, promedio anual, ¿no? Sí. 1.065 Claro, puestos. obviamente. Entonces, si no hay una economía que crece, si no hay una economía que genera, no hay forma de poder. Entonces, acá lo que tenemos es mucha economía en negro, mucha gente que por elección o porque no puede también, Gonzalo. Sí, claro. Sí. No, porque no le aporta. Esas dos por cosas. supuesto, no Porque estoy cuando hablando. vos mirás el mapa, está en el norte. No estoy hablando de la víctima, estoy hablando del victimario. Víctima tenemos de todos los colores. Y están todos los incentivos. Están todos los incentivos. El Rappi, y están todos los incentivos. Y Rappi labura y cosas. Y están todos los incentivos para. Totalmente. Entonces, hay que empezar a laburar el tema para resolver el talón de Aquiles. Lo que te quiero decir, no quiero me duele esta doble hipocresía y me duele el facilismo, ¿no? Esto de decir, bueno, hacemos esto. Bueno, ¿leíste la Constitución? Está bien, pero dos cositas. Una respecto del tema de la Constitución. A mí me preocupa lo que pasa con el pregón de Milei, porque entiendo que pasada la barrera de las elecciones va a quedar vacío. Muchas de las cosas ahí se van a quedar vacías y no van a ser viables. Pero a la vez hay un argumento que te pueden decir respecto de cumplir o no con la Constitución, referido a Rosati. Hay decisiones de la Corte Suprema que no se están cumpliendo. Entonces, ¿con qué derecho me venís vos a decir a mí que yo estoy haciendo algo inconstitucional si ustedes, como él dice, la casta, como si no tuviera casta dentro de su estructura, ¿no? De la misma estructura que tiene? Y la otra cosa, Diego, es respecto de la cuestión de los aportes y demás. Para mí es un mensaje el quilombo que hay en Francia porque aumentaron 2 años nada más. Y Uruguay, no te olvides vos. Y Uruguay ahora también. Ahora. Y nosotros tenemos, o sea, ¿qué es lo que te están diciendo en el reclamo y en la ley? Miren que no da para todos la torta y nosotros la hacemos cada vez más amplia sin tener el recurso, a eso me refiero, ¿no? No. Por injusto que sea. A ver, está claro que nosotros tenemos que pensar, no es lo mismo una señora de 60 años hace 40 años atrás que ahora. Claro. Yo me acuerdo, mi abuela era joven cuando yo era, y ya era abuela, cambió por completo. Entonces yo creo que hay que adaptarnos. Y no solo que adaptarnos, sino que además hay que dar los debates con profundidad y con las cosas sobre la mesa. Y esa discusión tiene que ser madura. Y no hay nada que no se haga si no duele. Crecer duele. Absolutamente. Yo una vez escribí un artículo en Infobae
estaba mi nena de 1 año, le estaban saliendo los dientes, yo estaba compungido porque estaba llorando, y el pediatra me dice, y ¿sabes qué pasa? Crecer duele. Se lo agarré, porque también lo pasa a los países, le pasa a los grupos mediáticos, a los programas, crecer duele, no es fácil, el sencillo, el camino. Volviendo al tema de la Constitución, es cierto que estamos llenos de frustraciones, claro. Es cierto, y te digo más, si el gobierno que viene de entrada no empieza a resolver ciertas cosas, y vos que sos del fútbol y que sabés, viste, un equipo que viene perdiendo, necesita meter un gol, necesita ganar 2 partidos para tomar aire, o empatar, o no perder. No bueno, me hagan goles. Bueno, acá pasa lo mismo, la Argentina necesita basta de frustraciones, basta de goles en contra, ordenemos un poquito la situación. ¿Por qué? Porque tenemos que relegitimar la política, que es la única manera que puede transformar las cosas. Yo, lo de la casta, está bien, es cierto que hay un montón de gente que desordenó la Argentina, que es un desastre, en eso puedo coincidir. Pero no veo otra manera de que nos organicemos mejor, claro, que no sea a partir de una buena política. Ahora, estando de acuerdo con eso, Diego, y tomando lo de crecer duele, digo, uno escucha al presidente Alberto Fernández hablar de crecimiento en nuestro país en los últimos años. Digo, también veníamos del fondo del sótano, con el COVID mediante y demás. ¿Cuánto hace falta para lograr encontrar, mínimamente tender algunos puentes que permitan pequeños acuerdos para poder salir de este lugar de ilógica grieta que ya no nos lleva a ningún lado? Porque la realidad es que la sociedad tiene hoy de frente una elección presidencial y no se sabe qué puede pasar, ni quiénes son los candidatos, ni qué está eligiendo la gente. Hay un desconcierto absoluto que creo que es casi, me atrevería a decir, histórico. Me tengo que ir muy atrás para pensar en algo parecido. Voy a ir a la coyuntura, pero primero voy a un dato estructural. Argentina era, hasta hace 20 años atrás, clase alta de América Latina en PBI per cápita. Hoy somos clase media. Nos superaron un montón de países. El PBI per cápita de la Argentina todavía es más chico que el 2011. Está bien, crecimos, recuperamos y demás. Desde el 2011 estamos absolutamente estancados. Somos un país de clase de media baja en términos de PBI per cápita. No hemos tenido grandes inversiones que vos digas, bueno, se capitalizó la Argentina, es más productiva, las condiciones materiales de los argentinos son mejores. No, crecemos 2 años, caemos 2 años. Y te voy al dato más preocupante. De 1960 a la fecha somos campeones mundiales en crisis. Nos sigue la República Popular de Congo, 17 crisis. Entonces, el tema de crecimiento es central. Ahora bien, para crecer tenés que ordenarte. Y el primer orden es político, que es el que vos decías. Y lo que vos vivís, esa angustia que vos vivís, en donde decís, che, elecciones, hay 18 elecciones provinciales, las paso, no se ordenan. Lo que muestra es un vacío de poder enorme que arrancó en la oposición, cuando se corre Macri, bien o no, te puede gustar o no, pero empezó a desordenar el proceso. Sigue con Alberto Fernández corriéndose en un país absolutamente presidencial, en donde el presidente hoy ya no sabemos qué rol tiene, porque si bien tiene un mandato constitucional, lo estrictamente cierto que su vocación de poder seguir y la vocación de dar pelea no lo puede hacer. Cristina y Macri no pueden proponer a nadie, no pueden ser ellos y le está costando proponer a alguien, entonces hay un vacío de poder. Che, ¿quién va a ordenar esto? ¿Cómo se ordena esto? Si no hay orden político, si no hay estabilidad política, si no hay posibilidad de crecimiento. Hay 2 factores, lo pongo en el libro, hay 2 factores que marcaron que Argentina tuvo pocos periodos de 5 años seguidos de crecimiento. Unos años con Menem, que no llegaron a 5, fueron 4, con Ilia y con Kirchner. Hubo 2 características, dólares y orden político. Alguien que mande, sí, Lola. Alguien que mande, jerarquía, liderazgo, que ponga la agenda. Sí, la otra después el método, cómo mandar, ¿no? Ese es otro tema. Podemos empezar a pensar en cambiar el sistema también, ¿no? Claro. Tengo 2 preguntas. ¿Por qué? Pero vos decís parlamentarista. Y yo no veo ninguna razón por la cual Messi es Messi gracias a un gran equipo en Argentina. Sí. Y es Messi. Bueno, perdón. No, está bien. Tengo 2 preguntas. Una, calculo que como fanático de Racing no habrás puesto plata para Independiente. No. Y segundo, quiero un mea culpa de por qué ya no confía la gente en la política. No confía por esto, por lo que decimos, porque las condiciones de los argentinos son cada vez peores, porque no hay una sola villa menos, porque el laburante sale todos los días y está cada vez más embarrada la calle, porque la seguridad cada vez te da más miedo, porque los colegios públicos... Pero esas son las cosas que no funcionan. Yo te estoy hablando de los políticos. ¿Por qué la gente cuando ve a un político en la tele dice, uy, otra vez el mismo discurso? Yo creo que tiene que ver con frustración de demandas no cumplidas. Entonces vos tenés las cosas que no funcionan, muestran un país disfuncional, y ese país disfuncional
final lo ha gobernado la política y no ha dado respuestas. Y aparte la política, como me dijo una vez, estaba comiendo con un actor, Rubén Estela, que es muy amigo, y me dice, entonces estábamos hablando de estas cosas y me dice, che, pero pará, vos me pedís esfuerzo a mí, sacrificio, ¿y qué hacen ustedes? Porque San Martín pidió cruzar los Andes, pero estaba él al frente, enfermo, con dificultades, a la par del resto. Entonces la política ha perdido el ejemplo. La política vive en autos blindados, con otra lógica. Viaja en helicóptero, empieza a perder sensibilidad, no va al supermercado, no paga una cena, no tiene las dificultades. ¿Sabes lo que es escribir una sociedad? Tener una sociedad, tenemos con un grupo de economistas una sociedad, que es un centro de estudios. Tardamos un año en inscribir la sociedad. Yo había cambiado la ley para que sea rápido, la volvieron para atrás. Entonces, vos decís, che, ¿cómo tarda esto? ¿Cómo tarda? Entonces, la verdad, lo único que hacemos es complicarle la vida a la gente. Claro. Una vez tuve un almuerzo con Felipe González y me dijo algo. Mi mamá es andaluza, con lo cual a mí me atraen mucho los andaluces y los sevillanos. Tengo familia en Sevilla y demás, ¿no? Y me dice Felipe, yo lo único que quería era que España empiece a funcionar, porque no funcionaba nada, ni lo público ni lo privado. Bueno, acá parece estaba muy atrasada. Estaba atrasado, bueno, después se europarizó, se puso en Europa, exacto, ¿no? Le ayudó a entrar en la Comunidad Económica Europea. Pero humildemente creo que cuando las cosas no funcionan, la frustración es grande. Y son muchos años de frustraciones, son muchos años en donde la gente está en el barro y es muy difícil sacarla del barro, no ve avance, no ve futuro. Eso que alguna vez tuvo el peronismo, que era gran productor de clase media, esa clase media que se iba de vacaciones, que tenía la oportunidad de hacerse su casa. Está bien, hoy cambiaron las cosas, los chicos no sé si quieren hacerse su casa, ¿no? Cambiaron muchos, pero hay cuestiones sustanciales que tienen que ver con el ordenamiento de la familia y demás, y ahí me parece que hemos fallado enormemente. Yo creo que tenemos que hacer una gran autocrítica, pero también digo, la política, en el mejor de los sentidos, es el camino. Que hay que recuperar la política, la ejemplaridad de la política, como me decía Rubén Estela, para poder realmente tener la autoridad para decir, che, nos agarramos la mano, mirá que hay que hacer esfuerzo, hay que hacer sacrificio. Lo que pasa es que hoy no sé quién está en condiciones, como dijo Gonzalo, con la autoridad moral de pedir eso, ¿no? Y quién está dispuesto a hacerlo también, ¿no? Digo, de la clase política, ¿quién está dispuesto a ir por ese mismo camino? Yo creo que de la clase política sí, lo que pasa es que es más profundo, incluso de la sociedad también, no solo la clase política, la sociedad. Pero sí, a ver, autocrítica, evidentemente si estamos como estamos es porque como sociedad no nos pudimos organizar de la mejor manera. También te quiero decir que los políticos no nacieron de un repollo, digamos, hay un reflejo. Son un emergente nuestro, claro. Sí. La pregunta yo me hacía en el 83, digo, ¿quién de los que está pidiéndome el voto para ser diputado o senador sabe cómo es ser senador o diputado? Porque después de 7, 8 años sin Congreso, ¿cómo siguen? Bueno, pero nada, pasa el tiempo y en algunos casos seguís preguntándotelo. Esa elección fue muy importante. Hay un trabajo de Martín Rossi sobre cómo es el comportamiento de los diputados y los senadores. Es un economista, fue profesor mío en San Andrés, porque fue la primera vez que tuvieron que hacer un sorteo, porque algunos se los elegían por 2 años, otros por 4 años, y ahí vimos las calidades se podía ver la capacidad de los diputados y de los senadores, y claro, no se tenía, porque se había cerrado durante 8 años el Congreso y demás, pero hubo debates muy fuertes en esa época, y te digo una cosa, Gonzalo, a mí me tocó ser diputado. Cuando fui diputado leía los debates, las charlas. Yo he visto diputados en ese momento, en el 86, 87, hablando de los yaditas. El nivel era absolutamente distinto. Sí, bueno, claro. La tilinguería está a la orden del día. Diría don Arturo. Bueno, ¿nos bancás unos minutos? ¿Puede ser? Que quieras. Dale, vamos con las noticias. Canepa y seguimos. 11:42, primero agradecimiento a Diego Bocio que nos bancó este rato. Gracias, saludos a Alejandro Canepa. 24 grados de temperatura. Y cuando hablábamos de Tandil hace un rato me quedaba una cosita que por ahí es muy de porteño. Yo no lo soy estrictamente, pero sí de turista. Y a veces cuando vamos llegando a Tandil, viniendo sobre todo pasando a Ayacucho y demás, me da la impresión de que es como que hubo un grupo de colonos que no terminaron de llegar a Bariloche. Y se quedaron ahí y armaron algo parecido. Pues la zona de la entrada es extraordinariamente parecida. Y bueno, hay muchas cosas que son puntos en común respecto a lo que hablamos de laburo artesanal, del orgullo propio de lo doméstico, ¿no? De lo cotidiano. Sí, yo creo que uno de los tramos más lindos de la Argentina es ese tramo entre Ayacucho y Tandil. Sí, tiene un solo problema. Sí, la ruta tacha bolsa. Y no tenés señal de nada. No señal ni de radio. Sí, claro. Pero después es fantástico. Es fantástico. Y si seguís para Juárez también, es increíble. Claro. Ese triángulo. Sí, es cierto, me parece que hay una cultura inmigratoria, hay una vocación del esfuerzo, una cultura del esfuerzo muy grande. Hay una universidad
nacional que muy fuerte, que ha permitido que hoy Tandil sea uno de los lugares con una capacidad tecnológica, las empresas de las más grandes de la Argentina en términos de tecnología, y eso empezó hace como 20 años con una incubadora, con la universidad. Sí. Todo ese tipo de cosas ayudan, fortalecen una clase media profesional que empuja, y hay mucha capacidad de emprendedores y demás, ¿no? En su momento hubo mucha capacidad industrial. Víctor Laplace siempre cuenta algo que sonaba, yo me acuerdo, era chico, ¿no? Sonaba cada 8 horas una sirena, iban los laburantes a Metalúrgica Tandil, que era la que hacía los motores, hoy ya casi no existe, y entonces cada 8 horas cambiaba de turno, 3 turnos, y era, la Argentina, el mameluco que ya no está más, ¿no? Y que no está más porque no está más en el mundo también, no es algo solamente propio de la Argentina. Pero nada, forjó una sociedad que es interesante y nada, y me da la sensación de que es un modelo interesante para seguir. También Córdoba tiene cosas en ese sentido interesantes. Hay un sector, la Pampa Gringa, porque no es solo un atributo de Tandil, ¿no? Hay un sector en donde el campo también ha marcado esta idea de, vengo, hecho raíces, y hay una gran diferencia entre colonizar y conquistar. Claro. Conquistar es como que vas avanzando y nunca echás raíces. El colono, ¿qué hace? Llega al lugar, se instala y las raíces son más fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el viento viene fuerte, al conquistador se lo lleva, al colonizador no. ¿Qué es ser peronista, Diego? Hoy. A mí me moviliza del peronismo, esta vocación de querer que haya una movilidad social ascendente, de querer superarse. Eso me moviliza, eso me define como peronista. Pero hoy estamos jodidos con eso. Hoy estamos muy jodidos. Pero estamos muy jodidos. A ver. Está bueno como ojalá vuelva eso, ¿no? A ver, yo lo que digo es, quienes hoy están gobernando es un peronismo de crisis, no un peronismo que resuelva los problemas. Es un peronismo que no ha tenido la capacidad, que siempre tuvo el peronismo, de ordenar las cosas, de tener capacidad de eficiencia para interpretar la realidad y en función de interpretar la realidad, dar respuestas. Me parece que es a cielo abierto, sin conducción, con peleas muy grandes, sin orden político. Entonces el peronismo parece una cuestión más estatista, más vinculada a los planes, y no efectivamente lo que uno cree del peronismo, que es esto es lo que hablamos de Córdoba, de Tandil, esta idea de un modelo productivo, el tipo que se levanta temprano, o se levanta a la hora que sea, pero tiene en la cabeza la idea de mejorar, de ser de excelencia, de crecer y de además superarse. Sí. Pero yo te digo una cosa importante. Los dirigentes podremos haber dejado de lado las banderas y los principios peronistas, pero la sociedad argentina, y no digo que sea afiliada al peronismo, no dejó de tener una actitud peronista. Y esto lo veo en términos en Brasil, en México y demás. Hay una lógica totalmente, hay una vocación de clase media, hay una vocación de respeto del derecho, hay una vocación de hacerse valer muy fuerte, y eso a mí me emociona y me conmueve. Entonces yo rescato eso. Luego, evidentemente, yo lo quiero renovar en todas sus ideas, y lo quiero actualizar, porque el mundo va para otro lado. Yo ya te dejo, Lore, pero tengo por ahí una inquietud de haber nacido a la política en el tiempo de la multipartidaria y demás. Yo me hice muy a la usanza del partido político. Y hoy entiendo que eso es algo que está, salvo excepciones muy honrosas, tenemos, inclusive hay gente que uno valora, la tentación todo el tiempo de estar cerca del caballo ganador. Entonces vemos peronistas con Macri y con Cristina, radicales con Macri y con Cristina, y yo no lo entiendo como algo lógico. Me parece que falta de identidad, me parece que es oportunismo, me parece que es falta de convicción, y yo prefiero a alguien que se quede con el 4% de los votos, pero firme a una idea. Y ahí es donde yo me pierdo respecto de qué es ser peronista o qué es ser radical, qué es ser liberal o qué es ser de izquierda. La izquierda más o menos se mantiene en un mismo lugar, pero después el resto es como que va flotando según, y no me parece lógico, no me parece bueno para la sociedad vivir en una ciudad, me toca a mí, en la cual el intendente fue ganador con Cristina y con Macri en la boleta. No tiene sentido. A ver, yo creo que también es un fenómeno en el mundo, digamos. Fíjate lo que le pasó al Partido Socialista de Mitterrand en Francia, digamos, la última elección casi. De hecho, si vos me decís cuál es el origen de Macron, y posiblemente sea el Partido Socialista, formado en el Partido Socialista. Fíjate lo que pasa en España, aún así se mantienen algunos lineamientos partidarios. Yo no comparto la idea de que el peronismo, quien está gobernando hoy, yo no tengo el peronómetro, no puedo decir este gobierno no es peronista, primer punto, no lo tengo. Pero si fuiste el UCD no puedes ser peronista. No, son antagónicos. Yo lo que sí creo es que
Vos no podés decir que la culpa la tiene el FMI y tu ministro de Economía está tratando de resolver cosas con el FMI. Claro. Eso es falta de convicción, de incoherencia. Vos no podés decir, che, solo 4 países los países más grandes del mundo tienen déficit fiscal y no hay inflación. Tienen cómo financiarlo, nosotros cada 6 años declaramos un default. Vos no podés decir, che, la Argentina... en la Argentina el problema de los precios es la concentración económica. Te invito a Chile, te invito a Brasil, Uruguay, hay más concentración económica acá y la inflación es del 1%, del 1,4% en 3 meses. Entonces, acá el problema es macroeconómico y me parece que es cierto que más las personas que los partidos, pero nosotros tenemos que trabajar en estructuras políticas que nos permitan justamente tener claridad, y ojo, hay un tema, no va a haber grandes mayorías. Me parece que nos tenemos que olvidar de las grandes mayorías. Hay que tener la capacidad de jugar en equipo, la capacidad de juntar acuerdos, trazar grandes lineamientos y en algún momento tenemos que tirar todo para el mismo lado, porque si no, todos no, o una parte. Entre el 64 y el 73, Quino publicó Mafalda y sigue siendo una especie de Biblia para la Argentina, lamentablemente. Evidentemente no hemos crecido en muchas cosas. Alguna vez Mafalda dijo, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y hoy lo estamos viendo plasmado. En ese contexto, ¿qué partido está jugando hoy Sergio Massa, el ministro de Economía? En lo urgente. Lo que pasa es que cuando vos tenés fiebre, ¿viste? La nena tiene fiebre, a mí me enseñó el pediatra que la ponga en la bañera y le baje la fiebre. Después llamamos al pediatra, ¿verdad? Y hoy la situación es tan frágil, luego de una sequía tan grande y luego de errores de no haber tomado decisiones en el momento que se deberían haber tomado, por lo menos cuando asumió, que la Argentina no tiene reservas, no tiene colchón, no tiene reservas, que son el colchón. Sí, lo que te permite. Entonces, exacto, te permite anclar el tipo de cambio, ordenar las tarifas, ordenar el salario. Entonces él está en lo urgente, que tiene vocación y voluntad de estar en lo urgente, no tengo dudas, porque él evidentemente trabaja y trabaja mucho. Ahora bien, no esperemos que se resuelvan los temas sustanciales, porque este gobierno no tiene poder político. Y para resolver los temas sustanciales en la Argentina no solo se requieren de buenas ideas y convicciones, es como un tango, se requieren 2, y se requiere el gobierno y se requiere que la gente te crea, y acá la gente no cree. Diego, millón de gracias. Pero, ¿vas a estar en la Feria del Libro? ¿No está en la Feria del Libro? Lo voy a presentar en el Malva el 23 de mayo. Y voy a estar en la Feria del Libro. Bueno, es una gran paquetería. No estoy en la Feria del Libro, pero voy al Malva el 23 de mayo. Una de crecimiento, políticas económicas para reconstruir la Argentina, algo que francamente estamos necesitando y que va a llevar un montón de tiempo. Y eso no hay nada fácil ahí. Sí, yo sé que voy a estar archivando otro libro, pero me parece que de este momento, cuando hablamos de soluciones, estuvo hace poco sentado en esa misma silla Carlos Pañi, cuando él habla del nudo, hablando del conurbano, hablado de algo muy gráfico y muy real. Sí. ¿No? Bueno, yo hablo del nudo gordiano. Hablo de una anécdota ahí en Tandil, de un linchera que se llamaba Beppo, un tipo muy interesante, de izquierda. Yo ya era pibe muy chico, peronista, y bueno, peleábamos, me regalaba libros y demás, y un día me cuenta la historia del nudo gordiano. Entonces Alejandro Magno decía, bueno, al nudo gordiano lo podés resolver 2 cosas, o le das un sablazo, lo cortás, o lo desatás. Yo creo que hay que desatarlo. Claro, bueno, como Milei. No, chicanes así. Sí, el otro día me dijo alguien, alguien cercano a vos me dijo que no, me parece está para llegar a ganar, hacer quilombo 2 semanas y después se va a la casa. No, bueno, pero... El único tema es que 47 millones de muchachos estamos dando vueltas. Claro. Bueno, gracias, Diego. No, gracias, Gonzalo, muy amable. Diego, vos un placer.